Bueno, ¿se acuerdan cuál es el tema que hemos venido tratando? Nadie se acuerda. Nadie recuerda. Bueno, yo se voy a recordar. Ay, gracias, hermanita, muy amable. San Lucas capítulo 11. San Lucas capítulo 11, por favor. Y ahí vamos a encontrar el tema que hemos venido trabajando, hermanos, en las diferentes oportunidades. Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y les dijo el Señor Jesucristo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya recordaron el tema? ¿Todavía no recuerdan el tema, hermanos? No se acuerdan del tema. Bueno, si no se acuerdan del tema, no se acuerdan de nada. De nada. Qué buena memoria tenemos, hermanos. El tema ha sido: venga tu reino. Esa es la frase. Venga tu reino. Y hemos pensado acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él debe ser puesto muy en alto. Él es el Rey. Y habíamos mirado en el capítulo 19, versículo 11 hasta el 27, habíamos mirado la parábola de las 10 minas. Aquel hombre noble que se fue a recibir un reino, pero que sus conciudadanos no querían que él reinase. ¿Se acuerdan? Ellos no querían que él sea rey. Y entonces, antes de él partir, llamó a 10 siervos suyos. Y el número 10 en la Biblia nos habla de la responsabilidad. Por eso es que tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, porque somos responsables de lo que hacemos y a dónde andamos, ¿no? Sí, a dónde vamos, nuestros pies, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces el número de la responsabilidad, 10 mandamientos, las 10 vírgenes, etcétera. Hay muchos número 10 en la Biblia y nos hablan de la responsabilidad. Y aquí tenemos, hermanos, que el rey que iba a recibir su reino. Y recuerden que este rey nos habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, luego de morir, ser sepultado, resucitar el tercer día, Él se fue para ser coronado como Rey y Señor. Así lo expresa el apóstol Pedro en capítulo 2, versículo 36 del libro a los Hechos. Que el Señor es Cristo, el Señor. Veámoslo muy rápido. Hechos 2:36. Estoy haciendo un pequeño recuento. Espero que no me quede en el recuento. 2:36. Sepa pues ciertísimamente, o sea, sin lugar a duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús, no a otro, porque hay muchos otros, pero a este Jesús, a este el Salvador, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Señor y Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Nuestro Señor Jesús. Y aquí, queridos hermanos, estábamos mirando en esta parábola del capítulo 19, 11 al 27, cómo Cristo es Rey en la asamblea, cuando cada creyente, cada hija, cada hijo de Dios pone a funcionar los dones. Acordémonos aquí, el Señor dio 10 minas y el que había recibido 10, ¿qué hizo? Negoció y consiguió 10 más. El que había recibido
5, 5. El que había recibido 2, 2. Y el que había recibido 1, 0. Ese fue y enterró la mina. Y el hermano Javier decía, esta es muy parecida a la de los talentos. Exactamente. Es la misma, solamente que aquí está vista desde el ángulo de Lucas y allá está desde Mateo. Pero es la misma interpretación. Y hermanos, tiene mucha connotación con la parábola de capítulo 20, versículo 9, donde Dios habla a nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Hijo, habla acerca de Israel, cómo Israel fue aquellos labradores que Dios les encargó ministrar al pueblo, les encargó la tarea de guiar al pueblo de Dios por los caminos de Dios, pero ellos eligieron otras doctrinas, quitaron la palabra de Dios para seguir mandamientos de hombres y tradiciones de ancianos. La palabra de Dios la abandonaron. Y así el Señor Jesucristo ilustró cómo el pueblo de Israel a través de sus épocas, Dios les habló, como dice Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces. Y Él les hablaba a través de los profetas. ¿Y ellos qué hacían con los profetas? ¿Cierto? En Hebreos 11, aserrados, echados, a algunos asesinados, puestos a aguantar hambre. El profeta Jeremías fue echado en una cisterna también, ¿no? Y hay tanto dolor de parte de Dios, como su pueblo amado siempre ha querido tapar la boca de sus siervos. Juan el Bautista, el profeta mayor, fue decapitado por decir a Herodes y a Herodías que estaban en adulterio. Y esto fue ofensivo para ellos. Entonces él fue decapitado. Y queridos hermanos, aquí entonces tenemos la parábola de los labradores malvados. Habla de eso, del pueblo de Israel, cómo ha querido sacar a todos los que les hablan de Dios. Y aún más, ¿qué hicieron con el hijo? Dice versículo 15, 20:15, y le echaron fuera de la viña. Al Señor le echaron fuera de Jerusalén. Le llevaron al monte de Calavera, al monte Gólgota, y allí le crucificaron. No quieren que Él reine. El Señor ha sido un rey despreciado por su pueblo. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Y esa parábola de los labradores malvados es el cumplimiento de la escritura desde el profeta Isaías en capítulo 8. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra, esa roca que Dios ha puesto, que es Cristo, ha sido rechazada no solamente por Israel, pero por las naciones. El Señor Jesucristo ha sido quitado. Hermanos, en los Estados Unidos, ese país que bendijo a América, a Europa y Asia, porque envió misioneros en ese año 1800 hasta 1900 y algo, y envió misioneros por todo el mundo para traernos el evangelio. Nosotros somos fruto del ministerio de hermanos extranjeros, de hermanos norteamericanos y canadienses que vinieron y predicaron evangelio a nuestro país. Pero saben ustedes, ahora Estados Unidos ha querido sacar a Cristo de las escuelas, ha querido sacar la Biblia de las escuelas. Y ahora se están quejando, ¿por qué tantas masacres? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tantos muchachos desquiciados se van con un arma y matan a sus compañeros? Porque ¿qué han hecho con el Señor? Lo han sacado. Igual que Israel, ha sacado al Señor y ha puesto otras piedras que no sirven. Se han hecho cisternas rotas que no retienen agua y han abandonado al agua de vida, al Señor Jesucristo.
Pero gracias a Dios hay oportunidad de salvación para todo aquel que cree, para todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Hay posibilidad de salvación y vida eterna. Vida eterna. Y estábamos pensando en eso, en ese ruego del Señor, cuando nos está enseñando a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese debe ser el sentir del corazón. Debe ser el anhelo, hermanos. El Señor Jesús, que ha sido rechazado y desechado, quiere tener el control en tu vida y en la mía. Y una manera de que Él tenga el control, que Él tenga el gobierno, es desarrollando nuestros dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. A través de la historia, hermanos, entonces, el Señor ha querido gobernar. Pero ¿qué ha hecho el hombre con Dios? Le ha rechazado. Recordamos cómo habíamos pensado, hermanos, en este señor Abimelech. Cómo Abimelech manipuló al pueblo para que le eligieran rey. Y cómo él, para quedar con el poder, mató a sus 70 hermanos. En una misma piedra los mató. ¡Qué horror! ¿Se puede imaginar eso? ¿Y qué hizo el pueblo? No hizo nada. Dejaron que Abimelech matara a sus hermanos. Y aún así lo eligieron rey a Abimelech. Pero un hermano medio de Abimelech, que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermanos? Jotam, se escapó. Se escapó. No estuvo dentro de esos que fueron asesinados. Y este hombre, queridos hermanos y amigos, compuso una parábola. Y hemos hablado de ella, pero vamos a volver. Jueces 9, por favor. Libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 9. Y vamos a mirar cómo ese Abimelech, ya siendo reconocido rey por el pueblo, y no dijeron nada en cuanto a la matanza, la masacre que él cometió contra sus propios hermanos, porque él les había dicho, ¿qué prefieren? ¿Que 70 les gobiernen o que uno solo lo haga? Y ellos dijeron, bueno, uno solo mejor. Y él dijo, bueno, entonces los 70 hay que matarlos. Y los mató. Vamos a mirar, por favor, la parábola de Jotam en Jueces 9. Y leemos versículo 7. Y cuando se lo dijeron a Jotam, porque en versículo 6 dice que eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues,
si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal, esto es con Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre, dice Jotam, peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones, sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a las de la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Y tenemos aquí una parábola, queridos hermanos, en la que Jotam está manifestando cómo debe ser un rey verdadero. Ese rey debe ser, queridos hermanos, lleno del Espíritu Santo, porque el aceite del cual el olivo nos habla tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Por eso él habla del olivo. También habla de la higuera. La higuera es la brevas que conocemos nosotros. He de dejar mi dulzura. Y esto nos habla, hermanos, de la mansedumbre. Como el Espíritu Santo es el espíritu de la unción. Como es el espíritu de la mansedumbre. Y también habla de la vid. Porque la vid es el vino que habla del gozo. El gozo, el vino trae gozo al corazón. Y el Espíritu Santo, queridos hermanos, amigos, es el único que trae gozo a la vida. Sin el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida de la persona, no hay gozo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, etc. Así que este hombre habla de cómo debe ser el rey que gobierne. Un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Pero ellos, ¿a quién eligieron? ¿A quién eligieron, hermanos? A la zarza. ¿Y qué es la zarza? Solamente aguijones. Solamente aguijones. Porque la zarza lo que trae son espinas. Y esto fue lo que ellos eligieron. Y lo que él profetizó aquí. Fuego salga de la casa de Milo y destruya a los de Siquem. Fuego salga de los de Siquem y destruya la casa de Milo. Exactamente eso ocurrió. Vemos cómo se levantó una guerra y luego cómo una mujer dejó tirar una cosa pesada de hierro y rompió la cabeza de Abimelech. Y dice la Biblia, así pagó Dios a Abimelech por haber hecho mal contra su padre Gedeón, este libertador. Y hermanos, el pueblo entonces sigue en esta situación. Aquí es un hombre manipulando al pueblo para hacerse rey. Lo logró, ¿cierto? A precio de la vida de sus hermanos. Pero ahora tenemos, hermanos, al pueblo que quiere elegir rey. ¿Cómo les parece? Antes era el hombre que quiere ser rey del pueblo y lo manipula. Ahora es el pueblo que quiere tener un rey y también manipula a Dios. Y vamos a pensar en eso esta mañana, si Dios lo permite. Vamos a mirar, por favor, en 1 Samuel 8. 1 Samuel capítulo 8. Aquí tenemos, hermanos, aconteció que habiendo Samuel envejecido, eso es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable. Habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
Antes se volvieron tras la avaricia y dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos. ¿Eso cómo se llama? Una orden, ¿cierto? Por tanto, constitúyenos un rey. Un rey, dice. ¿Dónde voy, hermanitos? El versículo 6. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Cómo se sintió Dios? Desplazado. Dios aquí está diciendo: no te han despreciado a ti, Samuel, a mí me han despreciado. No es la primera vez. Siempre el pueblo rechazando a su Dios. Siempre el pueblo rechazando a su Dios. Dios se sintió desplazado, ¿verdad? Y en capítulo 8, versículo 7 lo dice clarito: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho. Mire, Dios aquí, hablando con su siervo, le dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos, así hacen también contigo. No se te haga raro, Samuel. Eso es lo que ellos han hecho siempre. Siempre me han quitado a mí para poner hombres. Siempre han quitado la palabra de Dios para poner sus pensamientos. Y hermanos, eso es posible que puede pasar en la iglesia hoy. ¿Qué piensan, hermanos? Sigue pasando, ¿cierto? ¿Cuántas veces en nuestra vida personal, hermanos, Dios nos da claras ordenanzas y nosotros nos las pasamos por la faja? Y después estamos sufriendo las consecuencias. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué esta mujer tan rebelde? Porque eligió una impía. Porque no eligió una hija de Dios. Porque usted la eligió, hermano. No fue Dios. Pero si usted hubiera esperado, si usted hubiera orado y clamado, Dios no le habría dado una buena mujer para que le apoyase, para que fuese su ayuda idónea. Pero ahora, ¿qué tiene? Un aguijón. Tiene un aguijón. ¿Y ahora qué va a hacer? Aguante, mi hijo. Aguante, mi hijo. Aguante, mi hijo, hasta que la muerte lo separe. Dios ayudará. Pero hermanos, sí hay cosas en verdad que nosotros pudiésemos evitar si tuviésemos a Cristo como Señor, como Rey de nuestra vida. Oh, hermano, nos iría bien, porque ya lo dijo Moisés a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no solamente tú, papá, también tus hijos. Porque a todo hombre que Dios le ha dado el don de ser padre. ¿Cuántos tienen ese don aquí hoy? A mí no, hermanos. Físicamente. Pero ustedes, que Dios les ha dado ese gran honor de ser padres biológicos o padres adoptivos, Dios les ha encargado una tarea y ustedes no la han cumplido, queridos hermanos. Y eso sí es triste, ¿saben? Dios les ha dado un trabajo por hacer. Un trabajo por hacer. Mire, capítulo 6, versículo, Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, por favor. Estos pues, esto es para ti, Padre. No me vengas a decir que no es para ti. Este es para ti.
Y si no lo sabías o lo olvidaste, hoy te lo recuerda el Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para vosotros para tomarla. ¿Con qué finalidad debes conocer la palabra, hermano? Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando, obedeciendo todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, los nietos. ¿Cuánto tiempo? No, él es ya mayor de edad, yo ya no le puedo hablar. No dice eso. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh hijo de Dios. En el tiempo pasado, Israel, hoy tú, hija, hijo de Dios. Y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Y este uno es un uno plural, dicen los escritores de las lenguas de hebreo. Uno plural, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno plural. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oh hermano, ¿por qué no las has enseñado a tus hijos? ¿Por qué? Porque no lo has amado a Dios. Ese es el punto. Tu amor a Dios ha sido mínimo. Has amado tu plata, tu trabajo, has amado tu mujer, pero no has amado a Dios. Has puesto a Dios de último, así como Israel has hecho tú. Te has puesto como rey, tú mismo. Tú mismo has sido ese rey. Tu egoísmo, tu pereza, tu irresponsabilidad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, amigos queridos, esta es la palabra que el Señor ha hablado. Es la palabra que el Señor ha dicho. Y en capítulo 11 del mismo Deuteronomio volvió a repetirlo, hermanos. Mire, versículo 18, 11, 18. Por tanto, porque yo quiero bendecirte, porque yo quiero darte lluvia, porque yo quiero darte alimento. Guarda tu corazón que no se infatúe. Por tanto, versículo 18, pondréis estas mis, escucha eso, estas mis son las de Él. Por eso deben ser valiosas a nuestro corazón. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Quiere decir amarlas. Ponerlas en el corazón quiere decir amarlas, hermano. No solamente repetirlas y saberlas y decirlas, es obedecerlas por amor. Cuando eso ocurre, estamos colocando a Cristo como nuestro ¿qué? Rey. Como el rey, como el que tiene el primer lugar. Pero cuando hay otra cosa, hermanos queridos, hermanas, solamente somos religiosos, no más. Solamente somos religiosos, igual que Israel, este pueblo de labios, pero su corazón lejos de él. Por tanto, pondrás estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás. No, hermano, no, yo no sé enseñar. Claro que sabes, hermano, claro que sabes. No me vas a decir a mí que tú no sabes enseñar.
Si Dios dice que las enseñes es porque te ha dado la capacidad para hacerlo. Si eres padre, si eres madre, sabes enseñar, sabes corregir, sabes disciplinar. Que no lo quieras hacer. Oh, ese es otro asunto. Las enseñarás. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermano? Ay, no, yo prefiero enseñar a los de afuera, los vecinos, ¿cierto? Ellos sí me hacen caso. Yo enseño a los vecinos, voy por allá y enseño en Cerrito y voy por allá y enseño. ¿Dónde debe comenzar? En la casa. Por eso, hermanos, amigos, es que Josué, cuando ya estaba viejito, llamó al pueblo de Israel allá en capítulo 24, ¿se acuerdan? Y les dijo, miren muchachos, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a él. Pero si los dioses de los amorreos, los del otro lado del río, ellos son, pues síganle a ellos. Pero no estén ahí, para allá y para acá, eso no. Pónganse serios, muchachos. O es con Jehová o es con los ídolos. ¿Y qué más dijo? Pero yo y mi casa seguiremos y serviremos a Jehová. Decisión de padre, ¿cierto? Yo y mi casa. Y está hablando un viejito, hermanos. Un viejito, ya está hablando Josué. Y está diciendo, yo y mi casa serviremos. Hermano, ni siquiera cuando llegues tú a bien viejito, puedes decir que no vas a enseñar a tus hijos. No, hermano. Hasta que tú estés en la tierra, eres maestro de tus hijos. Eres sacerdote de tu casa. Porque así te constituyó Dios. ¿Se acuerdan de Job? Quizá habrán pecado mis muchachos. Quizá habrán pecado. Y sacrificaba holocaustos. Por si acaso mis muchachos hubieran pecado contra ti, oh Señor. Eso se llama que un padre responsable delante de Dios. Hermanos, aquí tenemos capítulo 8. Israel pide rey. Y dice que ellos pidieron rey. Dios se sintió desplazado. Dios se sintió triste porque ellos están rechazando a Dios. Pero Dios sabía lo que iba a pasar, hermanos, ¿saben? Porque Dios sabe todo. A Dios nada le cae por sorpresa. Y por eso en Deuteronomio, a través de su siervo Moisés, él había dicho que eso iba a pasar. Pero también dijo cosas claves. Vamos a leer y mirar por unos minutos este pasaje. Por favor, Deuteronomio 17, 14. Deuteronomio 17, 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, es decir, Canaán, ¿cierto? Y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey. Mire, ya Dios sabía que eso iba a pasar. Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones. Constitúyenos un rey, como todas las naciones. Nosotros tenemos que ser iguales. Pero ¿acaso Jehová no era su rey? Y los jueces eran los colaboradores del rey. Pero no. Ellos querían ser igual, caché. Aquí está nuestro rey. Siempre buscando vanagloria, hermanos. Y así pasa cuando los hombres eligen, generalmente, ¿qué pasa? Se equivocan. Cuando los hombres eligen, se equivocan. Mira, hoy han elegido un izquierdista enemigo de Dios, que no acepta ni siquiera que Dios existe. Eso fue lo que eligió el país. Bueno, Dios permite a veces y el pueblo va a sufrir por eso. Y nosotros también, hermanos. Pero el Señor nos ayudará. Correcto, seguimos. Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogiere. Ojo con eso, porque Dios no ha perdido el control. Dios tiene su voluntad, ¿qué?
permisiva. Permisiva. Aunque Dios no quería que ellos tuvieran un rey, les dio rey. Les permitió. Y chupen, chupen, mijo. ¿Cierto? Como dicen a veces las mamás. Chupe, chupe, mijo. Bien. De entre tus hermanos, mire lo importante, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Tiene que ser de la familia, tiene que ser uno nacido en el pueblo. Y así, hermanos, es cuando la asamblea local reconoce ancianos. Tiene que ser de los hermanos nacidos allí, en el seno de la asamblea. No es que viene un aparecido para ser anciano acá. Ahí llegó Luis Borda de Bogotá. Ahí llega un aparecido. Va a ser anciano acá. No, señor. Tiene que haber nacido en el seno de la asamblea. Eso es lo que Dios dice. Y así era para rey en ese tiempo. Y dice la Escritura, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Bien, pero él no aumentará para sí caballos. ¿Y qué hizo Salomón, hermanos? Ni hará volver al pueblo a Egipto. Hermanos, cuando Dios levanta sus pastores en una asamblea, esos hermanos tienen que evitar al máximo ser tropiezo para que nadie se vuelva al mundo de donde vino. ¿Cierto, hermanos? Sino que sigan a quién, al Señor, amen al Señor, le obedezcan al Señor. Por eso ya vimos la parábola de Jotam. Tiene que ser un rey, si quiere verlo así, pero un rey lleno del Espíritu Santo, que manifieste el aceite de la unción, que manifieste la dulzura de la mansedumbre, que manifieste el gozo del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Versículo 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Salomón y el mismo David, tiene que ser una, ¿no? Pero miren ustedes, el mismo David, hermanos, no solamente fue a Abigail, no fue solamente a Ahinoam, también fue Mical, fue otra, la mamá de Absalón, hermanos. Por lo menos media docena había allí. Pero Salomón, ese sí fue peor, ¿no? 700 esposas, 300 concubinas. Es una cosa inmoral. Yo digo, eso es una cosa inmoral. Ay, ese sí es el problema mayor. Pero sigamos, hermanos, por los últimos minutos. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, escuchen este punto tan importante. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. Escribirá para sí. ¿Qué? ¿Qué tiene que escribir? Para sí un libro, una copia de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una copia, no que le regalen a él, sino él mismo va a pedir los originales que están en custodia de los sacerdotes levitas y él mismo va a escribir una copia. Porque es que cuando uno escribe, retiene. La hermana Albamari vino donde la hermana Paula y le dijo, no, hermana, yo no memorizo nada. Yo no puedo memorizar nada. La hermana Paula le dijo, hermanita, escriba y verá que puede. Y pudo, ¿sí o no, hermanita Edith? Ahora memoriza. ¿Por qué? Porque escribe. Qué importante escribir para recordar. Y esto es lo que él tenía que hacer. El rey que viniese a ser representante de Dios en el pueblo tenía que escribir una copia de la ley. ¿Para qué, hermanos? Dice versículo 19, y la tendrá consigo y leerá en el libro, todos los días domingo.
No, no, no. Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Cuando Dios levanta a los pastores que Él está preparando para su gloria, estos hombres de Dios tienen que tener su corazón pegado a la palabra. No solamente para saber Biblia, para volverse computador bíblico, no, hermanos, sino para ponerla por obra, para practicarla, para que cuando haya que solucionar un chicharrón, entonces dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. No es, a mí me parece, a mí me parece, no le parezca nada, hermano. ¿Qué dice el Señor? Amén. ¿Qué dice el Señor? Pero hay otra razón, hermanos, muy bella, por la cual Dios quiere que el que iba a ser rey escribiera la copia de la ley. Y ahí está en versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. ¡Ay! Yo ya soy anciano. Soy misionero. Soy tolimense, ¿no? No, hermanos, para que no se eleve su corazón. Porque esa es la tendencia humana. Hermanos, nos dan un poquito de poder y sacamos. ¿No ha visto usted los patrulleritos? Sí, los ha visto los patrulleritos, a veces un poquito alzaditos, ¿no? Y los soldaditos por ahí, ¿sí los ha visto, hermano? A veces pasa con los siervos del Señor. Hablamos duro, miramos fuerte y nos creemos vacas lecheras. Perdón, sagradas, porque ni leche damos, no, vacas sagradas. Para que no se eleve su corazón, hermano. Dios nos guarde y Dios guarde a los pastores que le está preparando. Que su corazón no se eleve sobre sus hermanos. Ejemplo, el apóstol Pedro. Y con esto termino, hermanos. No alcancé sino a hacer la introducción, hermanos. Bueno, algún día seremos viejos. Primera Pedro 5:1. Ruego. Miren, hermanos. Está hablando uno que era soberbio, que era duro, que cuando vino este hombre así como alzadito y querías como brusco, ¿no? Un poquito brusco con el Señor. ¿Se acuerdan qué hizo? Sacó la espada y purrundún, le quitó la oreja a Malco. Ay, hermanos, usted se cree violento, hermano, usted se cree violento. Pedro era más. Ese Pedro violento, ese Pedro que fue educado en la escuela del Señor Jesús, ahora ya está viejito, después de 30 años quizá en el servicio del Señor. Ya no es el osado, ese que se ponía al frente. Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Ven. Y siempre como de primero, ¿no? Él le gustaba mostrarse un poquito. Pero ahora Pedro ha madurado, ahora Pedro ha sufrido, hermanos. Ya es el Pedro lleno de bondad y de amor. Ahora su amor ha crecido tanto que no ama a nadie más que a su Señor. Y a los que ama, los ama en el Señor. Y él dice, ruego a los ancianos que están entre, no sobre. No se eleve su corazón sobre sus hermanos. Anciano, entre vosotros. Yo anciano. También con ellos. Un anciano más. Pero quiero rogarles, hermanos. Seguramente como uno que tiene más experiencia. Como uno que tiene más marcas.
Porque, hermanos, la obra trae marcas, cicatrices, dolor, recuerdos. Pero cuando uno ha vivido, hermanos, cuando uno ha sufrido, esas marcas, esas huellas, esas cicatrices son solo recuerdos. Ya no duelen, ya no duele, ya uno, sí, lo hace uno como algo que sirvió en su momento para madurar. ¿Qué le ruega? Yo, dice, que soy testigo de los padecimientos de Cristo, pero también soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, apacentadla. Esa grey que está entre otra vez, ¿no? Entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque le toca, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Note que no dice no por ganancia. Hermanos, leamos bien, no por ganancia. Eso quiere decir que Dios sí, al Espíritu Santo, sí está avalando que los pastores tengan apoyo económico. Claro que sí, mire lo dice. No por ganancia deshonesta, es decir, tenga ganancia. Porque escrito está, el que predica el Evangelio viva del Evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. Entonces notamos, hermanos, cómo tiene todo su claridad en la Escritura. Puede haber un anciano a tiempo completo en la obra del Señor. Que bueno, todos fueran a tiempo completo. Pero si no se puede más, sino uno, está bien. Y a veces hay obreros de Cristo a tiempo completo que no son ancianos o que no quieren ser ancianos. Pero son obreros del Señor y son siervos del Señor. ¿Son dignos de apoyo o no? Así dice la Escritura. Y dice la Escritura, pues, hermanos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, disposición, con ánimo pronto. Pero mire el versículo 3. No como teniendo, ¿qué? Señorío. Cuando nosotros, hermanos, los seres humanos, entonces ya nos sentimos jefes, es que estamos quitando al Señor Jesucristo. Estamos quitando a Él y poniéndonos nosotros. No, hermanos. El Señor y el único Señor de la asamblea, ¿quién debe ser? Y de las asambleas, de cada congregación del Señor, ¿quién debe ser? El Señor. Y bien leyó nuestro querido hermano Jorge esta mañana. Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. El primogénito de entre los muertos, el que tiene preeminencia, Él es eminente, o sea, valiosísimo, importante, antes de que alguien tenga algo de valor, Él tiene más valor, porque Él es preeminente, ¿cierto? Antes de todo, antes de todo. Y eso concuerda perfectamente con lo que leíamos en Deuteronomio, ¿cierto, hermanos? No podemos tener un rey en la asamblea, porque ya hay uno. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Pero Él puede traer jueces, siervos, pastores, y ellos siempre van a estar bajo la autoridad del pastor. ¿De cuál? No hay más. Y por eso cada asamblea local responde a su Señor. Nosotros no respondemos a asambleas vecinas, ni asambleas vecinas a nosotros. No, no. Cada asamblea es autónoma, pero todas respondemos al Señor. Y todas estamos en acuerdo siguiendo la misma palabra. Y eso es lo que nos hace unidos, hermanos. Que pensamos lo mismo, que predicamos lo mismo, que amamos al mismo Señor. Entonces, aunque no nos vemos con hermanos, sino por allá cada no sé cuánto, cuando nos encontramos hay una terrible, es como si nos viéramos todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en el mismo cuerpo, cuya cabeza es una sola, Cristo el Señor. Padre, te agradecemos en este día por estas hermosísimas verdades que nos has hablado a través de tu palabra. Queremos seguir reflexionando más adelante sobre Saúl y luego sobre David. Padre, porque hemos pensado
en esa frase preciosa que tu amado Hijo enseñara a sus discípulos: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y oh Padre, no podemos hacer tu voluntad si estamos desconociendo tu palabra. No podemos hacer tu voluntad si Cristo no es Señor y Salvador de nuestras vidas. No podemos hacer tu voluntad si estamos siguiendo ídolos, si estamos siguiendo otros dioses. Pero Padre, cuando el Señor Jesucristo ha tomado el lugar en nuestro corazón, queremos agradarle a Él, queremos honrarle a Él. Padre, gracias. Gracias por tu palabra porque es clara para nosotros. No hay nada tan difícil por el Espíritu Santo, nuestro Maestro, que nos guía. Gracias por el don que tenemos todos para hablar a otros de Cristo. Porque así lo dice tu palabra, que todos somos luz, que todos somos testigos de Cristo, que todos somos, oh Padre, siervos del Dios vivo, colaboradores. Sal, Padre, recibe la honra, la gloria y la alabanza. Y te rogamos que por favor al partir, Señor, de este lugar nos guardes, nos cuides. Queremos salir de este sitio, pero no de tu presencia. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.